Buenas noches a todos, bienvenidos a este foro de análisis geopolítico. En primer lugar, permítanme agradecer a la doctora Noelia Alfonso y a la Universidad Bicentenaria de Aragua por brindarme la oportunidad de participar una vez más en estos prestigiosos foros chat. Hoy no vamos a hablar de diplomacia tradicional ni de comunicados de prensa. Hoy vamos a analizar una herida abierta en el mapa del poder global, el impacto de la soberbia de un imperio, el ataque que realizaron los Estados Unidos de Norteamérica el 3 de enero del 2026 a Venezuela y el ensordecedor silencio de los satélites en la respuesta militar por parte de Venezuela y sus principales socios en lo económico, político y militar, como lo son China y Rusia. Soy el magíster en Seguridad de la Nación y coronel en situación de reserva activa de la aviación militar bolivariana, Luis Bernardo Jiménez Rodríguez. El título para este foro chat de geopolítica espacial es El silencio de los satélites, impacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela en la geopolítica espacial. Basaremos esta presentación en los siguientes puntos de agenda: el regreso de la doctrina Monroe y el nuevo escenario hemisférico, el silencio militar de Venezuela, incapacidad o estrategia, impacto en la geopolítica espacial en Latinoamérica, el dilema de China, la ruta de la sede espacial y el factor ruso, guerra híbrida y GLONASS. Y finalmente las conclusiones: ¿es este el fin del sueño espacial bolivariano? Desde que el presidente estadounidense James Monroe estableció la doctrina Monroe en 1823, esta nunca ha perdido vigencia. Tal vez algunos gobernantes estadounidenses, inclusive políticos de nuestra región, han tratado de disfrazarla para que los pueblos latinoamericanos la veamos con indiferencia o para que la veamos como una simple frase que no nos afecta de manera directa. Ya en un foro chat anterior a este, donde tuve igualmente la oportunidad de participar, mostré esta misma lámina y mencioné que nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Los gobiernos estadounidenses nos siguen tratando como su patio trasero y toda Latinoamérica es manipulada como una marioneta, quizás con la excepción de Brasil y tan solo quizás también en algunos aspectos. La dependencia de nuestro país es económica, tecnológica, digital, militar, energética e industrial, comunicacional, satelital, geo y aeroespacial. Y es por eso que cuando cualquier país de este continente suramericano intenta zafarse siquiera en un solo aspecto de todo esto que he nombrado, el gobierno estadounidense lo intentará someter a fin de mantener su hegemonía en lo que él sigue llamando Sudamérica para los norteamericanos. Óigase bien, Sudamérica para los norteamericanos y no América para los americanos, como si nosotros no nos merecemos el título de llamarnos americanos. La doctrina Monroe del siglo XXI sigue siendo la misma de siempre. Mantener la dependencia de nuestros países a su economía le asegura el desangramiento de las nuestras en su propio beneficio, dejando cráteres y heridas profundas en nuestra región, como podemos ver en esta infografía. Llevando la doctrina Monroe a la geopolítica espacial, pudiéramos decir que al neutralizar los nodos espaciales de China y Rusia en la región, Washington reafirma que el flujo de datos, la navegación y las comunicaciones en este hemisferio deben volver a orbitar exclusivamente bajo el estándar estadounidense. Es la doctrina Monroe aplicada al ciberespacio y a la órbita baja. Me hago esta pregunta y se la dejo para el debate en el grupo. En esta imposición o protectorado tecnológico, ¿pueden realmente los países latinoamericanos desarrollar su propia tecnología satelital? ¿Pueden siquiera elegir bandos para garantizar su acceso al espacio? ¿Es posible una verdadera soberanía en este nuevo escenario? Esta pregunta la dejo para que la comenten al final del foro chat, cuando se hable el ciclo de preguntas. Ahora bien, analicemos un poco lo sucedido el 3 de enero en el contexto tecnológico y militar. Este es el mapa del Sistema de Defensa Aeroespacial Integral, conocido por sus siglas como el CODAI, donde están representados el alcance de los radares JYL-13D de fabricación china, que son la columna vertebral del sistema de vigilancia electrónica en Venezuela. Cada uno de estos radares tiene un radio de cobertura de 380 kilómetros,
La ubicación estratégica en puntos como el estado Falcón y Zulia en el occidente del país, así como en Caracas y el estado llanero de Venezuela, al igual que en el estado Bolívar y en los estados orientales del país, busca crear un techo infranqueable. Este sistema está diseñado para detectar no solo aviones, sino también misiles y objetos pequeños como drones en baja órbita. Es técnicamente el ojo de China, cuidando el acceso al Caribe y protegiendo la infraestructura satelital terrestre. Venezuela además cuenta con radares rusos P-18, que son radares de vigilancia y alerta temprana. Y no solo eso, sino que todas estas unidades son móviles, es decir, son de fácil traslado y se pueden ubicar en lugares más convenientes. Si en la lámina anterior vimos los ojos del sistema, es decir, los radares, aquí vemos los puños. Venezuela posee uno de los sistemas de defensa aérea más densos y sofisticados de la región, basado casi exclusivamente en tecnología rusa de punta. En primer lugar tenemos el sistema misilístico S-300 Antey 2500. Tiene un alcance de hasta 250 kilómetros y está diseñado para interceptar no solo aviones, sino misiles balísticos. Este es el mismo sistema que Rusia utiliza para proteger sus propios intereses críticos. La segunda capa de defensa la conforma el sistema Buk M2E y el sistema Pechora. Esto quiere decir que el sistema de defensa antiaéreo venezolano no es solo un misil, es un sistema defensivo por capas. Mientras el S-300 cubre hasta 250 kilómetros, el Buk M2E permite enganchar objetivos a mediano alcance, al igual que el sistema Pechora. Finalmente tenemos al sistema IGLAS, que está concebido para defensa a corto alcance y proteger los puntos ciegos que dejaron anteriores. De hecho, durante los sucesos del 3 de enero, el sistema IGLAS y el uso de cañones de artillería automáticos Su-23 fueron los únicos sistemas que se activaron, y esto por ser un equipamiento individual de combate, donde fue un operador quien tomó la decisión en caliente de dispararlo o no. Este mapa está representando toda la fachada caribeña por donde se ejecutó el ataque. Los puntos señalados, tanto por los Estados Unidos como por el gobierno de Venezuela, que sufrieron ataques, están ubicados en el Distrito Capital y en el resto de estados de La Guaira y Miranda. Específicamente, los bombardeos y ataques realizados por los Estados Unidos fueron en instalaciones del Fuerte Tiuna, en la base Generalísimo Francisco de Miranda, donde habían sistemas de artillería Buk M2E, igualmente Pechora y radares rusos P-18. También fue atacado con misiles teledirigidos el aeropuerto de Higuerote, donde igualmente había un sistema de artillería Buk M2E, mientras que en La Guaira se encontraba un sistema de radar y vigilancia. En mi opinión muy particular y por investigaciones propias, aun cuando no hay una declaración oficial ni informes al respecto, tengo la hipótesis que también fue bombardeado un sistema JYL-1, un radar, en la isla de Orchila, donde se encontraba un radar de vigilancia y alerta temprano, cuyos operadores fueron los primeros en detectar la movilización de los aviones estadounidenses esa madrugada. Y aquí llegamos al punto crítico de nuestro debate. Si Venezuela cuenta con esta red de radares de última generación, capaces de rastrear múltiples objetivos simultáneamente y resistir interferencias, ¿cómo se explica el ataque quirúrgico exitoso de los Estados Unidos sin una respuesta defensiva inmediata? Esto nos lleva a plantearnos un par de hipótesis geopolíticas para el foro. Para nadie es un secreto que los Estados Unidos estuvieron meses planificando este ataque y monitoreando y mapeando la ubicación de la defensa aérea de Venezuela, calibrando el tiempo de respuesta. Ellos aplicaron sobre nosotros lo que yo llamo la técnica de la rana en agua caliente. Nos metieron en una olla con agua y fueron elevando la temperatura gradualmente. Nos fuimos habituando al calor y luego fue demasiado tarde. En segundo lugar, Estados Unidos utilizó tecnología de guerra electrónica superior, aviones de quinta generación como el F-18 Hornet, e inclusive hicieron ataques cibernéticos que cegaron los radares chinos antes del impacto. De allí surge mi hipótesis en este conflicto. Viendo y valorando la asimetría militar existente, se tomó la decisión por altos funcionarios políticos y militares, en este caso la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, posiblemente el mismo presidente constitucional de nuestro país, Nicolás Maduro Moro, pensando en un posible ataque, había dejado instrucciones de preservar la población evitando una masacre.
para más tarde, cuando fuera el momento propicio y tal como lo establecido en el Plan de Defensa Nacional del comandante Chávez, irnos a la guerra total o guerra de todo el pueblo, cuando dijo en aquel famoso discurso: bastante montaña hay aquí, bastante selva hay aquí, bastante pueblo hay aquí. De manera que le dejo esta primera hipótesis en la que hubo una orden política de no activar los sistemas para evitar una escalada total, evidenciando que la tecnología está allí, pero también nuestra soberanía, para decidir dónde y cuándo y cómo ir al combate. Una segunda hipótesis sería la de preservar los activos, porque Venezuela y los intereses chinos y rusos podrían optar por no responder militarmente, para evitar una destrucción total de su infraestructura petrolera, minera, militar, y en este caso lo que nos concierne en este foro, la infraestructura espacial, que aunque puede ser precaria, ya hay inicio y hay un paso andado en este largo camino de satélites remanentes. Y como dije anteriormente, aún más importante es la preservación de la población, la tesis socialista por naturaleza: si no hay población, no hay Estado; si no hay Estado, no hay nada por qué luchar. ¿Cómo impacta todo esto en la nueva esfera del poder y particularmente en la geopolítica espacial latinoamericana? El ataque a los nodos en Venezuela no termina en su frontera. Lo que estamos presenciando es un reordenamiento del mapa tecnológico de toda Latinoamérica. En estas láminas veremos cómo la caída de un eje podría abrir paso a la hegemonía total de otro. La inteligencia artificial llegó y está aquí para quedarse. En lo individual, quien no se adapte terminará rezagado tecnológicamente. Lo mismo pasa con la industria y con los países. Quien no avance en el desarrollo de la IA perderá millones de oportunidades de negocio, de mejoras de desarrollo, y todo esto significa pérdidas millonarias para la industria y para el país. El ecosistema de redes terrestres y cables submarinos se alista para afrontar las demandas de la IA generativa y las nuevas capacidades de procesamiento exigidos a los centros de datos existentes y a los que vendrán, los denominados AI Data Center. Estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares, empresas norteamericanas de infraestructura, desarrollo y operación de centros de datos a escala masiva como CloudHQ, Equinix o Data, así como Amazon Web y la misma Microsoft, tienen y siguen realizando inversiones de conectividad en México, Brasil, Chile y otros países de la región. Por supuesto, las empresas chinas también tienen una alta inversión. Empresas como Huawei, Cloud, ByteDance, TikTok, ZTE se centran en el suministro de infraestructura de telecomunicaciones y despliegue de redes 5G y cables submarinos, donde Venezuela es un actor clave para estas inversiones chinas. La infraestructura satelital usada por estas empresas es muy importante. Es por eso que las antenas instaladas por China y Rusia en la base aérea del Sombrero, las cuales son administradas en Venezuela por la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE, tienen una finalidad geoestratégica para estos dos países. Y es por eso que Venezuela tiene tanto interés en el desarrollo tecnológico, comunicacional y espacial. El impacto del ataque del 3 de enero incide directamente porque mientras las infraestructuras terrestres tradicionales y los satélites estatales sufren por el conflicto o por la falta de mantenimiento, una red privada estadounidense está cubriendo este vacío. Recordemos que Starlink SpaceX es actualmente el mayor proveedor, con una red de miles de satélites propios administrados por la empresa de Elon Musk. El intento de una independencia satelital por parte del Estado venezolano fue atacado duramente, y el control de Internet y los megadatos en la región siguen estando en manos de corporaciones como SpaceX y Amazon Leo. Si Venezuela y sus aliados pierden sus capacidades satelitales, Starlink no es solo una opción comercial, se convierte quizás en la única vía de supervivencia comunicacional, lo que otorga a Washington y a Elon Musk un botón de apagado sobre la conectividad de la región. La ceguera satelital es el nuevo analfabetismo del siglo XXI. Sin satélites propios o aliados confiables, nuestras naciones vuelven a ser espectadores en su propio territorio.
En la geopolítica espacial del 2026, quien controla la órbita baja, controla la economía y la defensa. El mapa azul de Sterling, este mapa azul que vemos aquí, es la nueva frontera de la doctrina Monroe. Analizando todo lo aquí planteado, considero que algunas de las consecuencias directas para el resto de los países de Latinoamérica pudieran ser: en primer lugar, Latinoamérica, espacio en disputa. Es indudable que el carácter disuasorio que tiene este ataque para toda la región y para Rusia y el gigante de Asia es inminente, es indudable. Doctrina Monroe en toda su pureza. Esto es lo que es esto: cero alianzas espaciales con estos países. Si lo intentas, tendrás sanciones económicas y tecnológicas y limitación de acceso al sistema de telecomunicaciones. Militarización del centurión ecuatorial sería nuestro segundo punto. El Caribe ya no es solo una ruta comercial, es una zona de exclusión electrónica, donde no solo nos atacan militarmente, sino que solamente los sistemas que sean compatibles con la tecnología de Estados Unidos podría operar sin interferencias. En tercer lugar, tenemos la ceguera satelital. Al neutralizar los nodos en Venezuela que servían de apoyo al sistema GLONASS ruso y al Beidou chino, no solo lo sufrirá Venezuela, toda la región sufrirá una degradación en la precisión de la navegación y en el mapeo. Y finalmente, diplomacia de sanciones. Países como Brasil o Argentina observan este escenario y se ven forzados a recalibrar. Aquí cabe esta pregunta para la audiencia: ¿será que estos países podrán arriesgar sus propios programas espaciales para seguir aliados a un eje que ante un ataque no pudo proteger a Venezuela? En conclusión, y como podemos visualizar en esta lámina, la pérdida de autonomía tecnológica es un riesgo real ante la captura de datos. Con este ataque, Estados Unidos ha puesto en jaque la esfera de influencia del programa de Estación Internacional de Investigación Lunar chino. Además de esto, se hace más grande el aislamiento y la brecha digital, generando una posible parálisis de los servicios críticos. Igualmente, aumenta la vulnerabilidad ante ciberataques por pérdida en los protocolos de ciberseguridad. La pregunta para el grupo ahora sería: ¿es este ataque el fin de la influencia rusa y China en Latinoamérica, o solo es el inicio de una guerra híbrida donde el espacio será el primer campo de batalla? Aún así, hay una verdad que no se puede destruir con misiles. Venezuela sigue teniendo los recursos petroleros sin explotar más grandes del mundo. Más allá del petróleo, que proyecta un crecimiento del 40% para este 2026, si a esta proyección le sumamos la reciente guerra en el Golfo Pérsico, con el ataque de los Estados Unidos e Israel a Irán, creo que la misma se va a quedar muy corta. Aunado a esto, Venezuela posee los minerales estratégicos como son el torio, coltán, tierras raras, que China, Rusia e inclusive Estados Unidos necesitan para la próxima generación de tecnología espacial. Por otro lado, y a pesar del ataque sufrido, la tecnología militar y defensiva de Venezuela quedó casi intacta, lo que no descarta a nuestro país como un poder de fuerza militar considerable en la región. El hecho de que esta fortaleza militar no se haya desplegado en su momento, ya lo explicamos en la hipótesis planteada al principio. Debemos igualmente considerar que Venezuela no es solo un país, es un eje de resistencia. Su capacidad para mantenerse como el nodo principal de la alianza euroasiática en América Latina es lo que evita que el hemisferio se convierta en un monólogo de una sola potencia. Y llegamos al final de nuestro análisis. Hemos hablado de ataques, de silencios y de tensiones entre potencias. Pero para cerrar debemos mirar más allá de la coyuntura militar y entender por qué, a pesar de todo, Venezuela sigue siendo el pivote indispensable para el equilibrio geopolítico global. En este sentido, yo tengo mi propia teoría y personalmente la llamo el nuevo Harlem o corazón del nuevo mundo, actualizando la vieja teoría propuesta por Hartford Mackinder en 1904. Creo firmemente que el verdadero corazón de este hermoso planeta azul está en Venezuela, sumándole además los países de Colombia y Panamá. Quien controla esta zona controlará el mundo. Es allí la grandeza de la visión del libertador Simón Bolívar y una de las posibles causas para reescribir su historia y plantear tal vez su muerte como una conspiración, así como también la muerte de otro grande del mundo contemporáneo como lo fue Hugo Rafael Chávez Frías. Esta zona pivote es clave por sus recursos y ahora no solo se trata del poder marítimo ni por el poder terrestre, ambos en declive. Ahora se trata del
dominio aeroespacial. En esta imagen las flechas no solo indican una posición geográfica, representan la proyección de poder y estabilidad. La ubicación geográfica única de Venezuela es la puerta de entrada a Sudamérica y al balcón del Caribe. Es el punto donde el Atlántico se encuentra con el continente. Su cercanía al Canal de Panamá le da un fácil acceso al Pacífico. Esta ubicación la convierte en el sitio natural para cualquier red de comunicaciones interoceánica o estación de rastreo espacial que quiera cubrir el hemisferio con eficiencia. Además, el mundo necesita una Venezuela fuerte y soberana. Sin nosotros como punto de pivote, la región pierde su contrapeso. Somos el puente que conecta las aspiraciones del nuevo orden multipolar con la realidad de nuestra América. En conclusión, el ataque a nuestra infraestructura espacial fue un intento de borrar a Venezuela del mapa del futuro, pero la geopolítica nos enseña que la geografía es destino y nuestro destino es ser punto de equilibrio. Con esta lámina terminamos este foro chat y con este mensaje igualmente. Muchas gracias por su participación en este foro chat. Quedo abierta la sesión final de preguntas y respuestas y desde este hermoso y grandioso país, Venezuela, estoy siempre a sus gratas órdenes.